En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Oh, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Cuando puedas, quiero. Bueno, os ha gustado, ¿no? La canción de Él es Rey. Él es Rey. Justamente es el título de hoy, del sermón de hoy. Es Yo soy el Rey de Paz, hablando de Jesús. Vamos a hacer una oración para presentar la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, y sabemos ciertamente que tú estás aquí entre nosotros, porque así lo dice tu palabra. Y nosotros creemos y tenemos fe en tu palabra.
Y Señor, te queremos pedir por el día de hoy para que tu palabra, Señor, haga la obra que tú tienes preparada para ella, para que llegue a los corazones y para que esa semilla crezca y dé fruto a 100 o a 1000 por uno, Señor. Señor, prepara los corazones de mis hermanos y el mío mismo, Señor, de los que tienen que ver el mensaje a través de las redes sociales y aquí en la presencia, Señor, para que esa palabra haga esa función que tiene que hacer. Y como cada semana te pido ese gran milagro que solo tú lo puedes hacer, que es que la palabra de Dios transforme los corazones y nos acerque más a ti, Señor, y nos haga parecer más a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos por todos aquellos que no han podido estar aquí, de que tú los bendigas, los guardes y los cuides. Y Señor, de que las palabras que tenga que pronunciar, que sean palabras de tu Santo Espíritu, no palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, y que produzca esto que hemos dicho. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo soy el Rey de Paz. Así se titula el mensaje de hoy. Estamos estudiando el libro de Hebreos y nos hemos quedado en el capítulo número 5, si lo queréis buscar. Y mientras lo buscáis, haré una breve introducción, como cada semana, del libro de los Hebreos. Una iglesia perseguida por los romanos, por sus hermanos y, muy importante, por sus propias mentes. Ellos estaban confundidos en ese cambio que habían hecho del judaizante al cristianismo. Aunque tenían fe en Cristo, igualmente la oposición que tenían a su alrededor era tan grande que dicen que fue el apóstol Pablo quien escribió este libro, y en cada capítulo y en cada versículo de este libro está Cristo Jesús de una forma explicada como en ningún otro libro de la Biblia. Aquí Cristo es en cada circunstancia de todas las formas que Él es. Y en el de hoy vamos a estudiar yo soy el Rey de Paz, porque Cristo es el Rey de Paz. Vamos a leer. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y aquí es donde se centra nuestra conferencia o nuestra predicación de hoy, en este versículo. Y acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento
entre el bien y entre el mal. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Quizá la primera pregunta, porque nosotros no somos judíos de nacimiento, ni somos judaizantes como lo eran ellos, es ¿qué es un sumo sacerdote? Yo creo que esa es la primera pregunta que nos tendríamos que contestar. Y un sumo sacerdote es un mediador entre Dios y el hombre. Esa era su posición, y lo hemos leído en el versículo 1, en que el sumo sacerdote estaba para ofrecer unas ofrendas, para mediar entre Dios y el hombre. ¿Y cómo hacía esta mediación? Pues el sumo sacerdote cuando entraba, tanto si habláramos del tabernáculo de Moisés como si habláramos del templo de Salomón, estaba dividido en 3 zonas, que era el atrio exterior, o sea, la sala exterior fuera del templo, que es donde se ofrecían los sacrificios, donde se mataban, donde estaba, bueno, todo lo de la expiación. Luego estaba dentro del templo ya un lugar santo, donde entraban solo los sacerdotes, y un lugar santísimo, separado por una cortina, en que el sumo sacerdote solo entraba una vez al año para ofrecer pecado por todo el pueblo, incluso por él. O sea, allí no podía entrar nadie sin pecado. Incluso hubieron sacerdotes que entraron sin pedir perdón y con pecado, y en aquel momento que entraban caían muertos. Nadie podía entrar, solo una vez al año el sumo sacerdote. Entonces, su propósito era mediar entre el pueblo y Dios. Esa era la función del sumo sacerdote. ¿Por qué Dios instituyó un sumo sacerdote para ofrecer ofrendas y sacrificios? Es una buena pregunta. ¿Por qué no podía ser el hombre directamente a hacer estas ofrendas y estos sacrificios? Como por ejemplo antes de que se instalaran las leyes de Moisés, antes de que se instalara el tabernáculo, pues tenemos a Abraham, o tenemos a Adán, o tenemos a todos los patriarcas, en que ellos ofrecían sus sacrificios y sus ofrendas directamente, levantaban su pináculo de madera y hacían allí sus sacrificios. Sin embargo, ahora todo eso había cambiado y había que hacerlo a través de un sumo sacerdote. ¿Qué son las ofrendas? Las ofrendas es aquel esfuerzo humano que se entrega a Dios. Normalmente se suele decir que es el dinero. La ofrenda va en base del dinero o del esfuerzo humano. Entonces, cuando uno daba una ofrenda al Señor, estaba dando de su propio esfuerzo. O sea, de lo que yo hago, Señor, te doy esta ofrenda. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recibir perdón divino. Este es el motivo de la ofrenda, para recibir perdón. Tú cuando estás enfadado con alguien y le traes un regalito, ¿verdad que pedir perdón es más fácil? ¿Y verdad que es más fácil que la otra persona te perdone? Porque tú has venido con una ofrenda para dársela a él. Pues es el mismo simbólico en aquellos tiempos para el Señor, para Dios. Luego, ¿qué son los sacrificios? Los sacrificios es aquello que podemos hacer, que se puede hacer para Dios, pero que luego no se le tiene que tener en cuenta, o sea, no se le puede pedir. Si yo, por ejemplo, hago un acto sacrificial para Dios, luego yo no puedo ir a Dios y decirle que ahora aquello no es para Él. Por ejemplo, si en los sacrificios que hacían de animales, cogían el mejor becerro, porque era lo que marcaba la ley, o cogían las tórtolas o lo que hicieran, una vez lo habían ofrecido, ese sacrificio, luego no podían reclamarlo, luego no podían ir a los sacerdotes y decirle, mira, es que no tengo para comer, ¿me lo puedes devolver? No, no era así, era una cosa que se había ofrecido en sacrificio para Dios. ¿Y para qué se hacía este sacrificio? Para librar de la muerte. Por eso mataban un animal que moría en lugar del pecador, del que ofrecía ese sacrificio. Y eso lo hacía el sumo sacerdote. Podemos hacer otra pregunta. Ese sacerdocio que estamos hablando, ¿para quiénes lo hizo Dios?
¿Para todo el mundo o para quién? Hemos leído en el versículo 2 que dice que está hecho para los ignorantes, para los extraviados y para los creyentes. O sea, y hablamos de la época de antes de Cristo, del pueblo de Israel. Para los ignorantes, porque los ignorantes, que son todos aquellos que no habían conocido la verdad de Dios. Y entonces ellos sí conocían, podían ofrecer un sacrificio pidiendo perdón de sus pecados y de muerte, ofrenda y sacrificio. Segundo, para los extraviados, para aquellos que eran del pueblo de Dios, que conocían la verdad de Dios, pero que, digámoslo así, vulgarmente, pasaban olímpicamente de Dios. Entonces ellos en un momento dado podían ofrecer un sacrificio para perdón de sus pecados y no ser muertos después. Y, por último, y más importante, para los creyentes, porque aquí es donde estaba el verdadero mensaje espiritual del sacrificio y del holocausto. Dice en el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Perdón, el versículo 2 final, puesto que él también está rodeado de debilidad. Los creyentes eran débiles porque consideraban que la fuerza venía de Dios y no de ellos, que Dios instituyó los sacerdocios para los mismos creyentes, porque los creyentes se creían débiles en sí mismos y tenían que confiar en Dios. Entonces, como ellos sabían que eran pecadores, tenían que hacer esas ofrendas y sacrificios para poderse librar de la muerte y para poder recibir el perdón. Que eso es, en sí, es el objetivo de todo, es pedir perdón y librarnos de la muerte. Ahora, ¿por qué Dios, en este capítulo que hemos leído, dice que el sumo sacerdocio tiene que ser según la orden de Melquisedec? En primer lugar, en la Biblia habla de dos tipos de sacerdocios. Uno, el de Aarón, que era hermano de Moisés, y que a partir de ahí empezó toda la cadena de sacerdotes, familiar. Era a través de una familia, a través de una tribu, a través de una familia, y de ahí llegaban los sacerdotes y el sumo sacerdotes. Pero después la Biblia nos habla de otra orden de sacerdotes, que son los de Melquisedec. Y esto lo podemos leer en Génesis 14, 18 y 20. Vamos a leerlo. Cuando Abraham se encuentra con un personaje llamado Melquisedec. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto pasó después de una guerra que hubo con todos los reyes que envolvían Sodoma y Gomorra. Todavía no había sido destruida ni Sodoma y Gomorra, habían apresado a su sobrino Lot y Abraham había ido a rescatarlos. Y cuando viene de rescatarlo, entonces se encuentra con este personaje, Melquisedec, que tenía la peculiaridad de ser rey y sacerdote, algo que después no pasó. Entonces, este sacerdocio tenemos que verlo claramente quién es, y este sacerdocio se refería a Jesús. En primer lugar, cuando aquí en este versículo dice que sacó pan y vino, ¿qué es lo que hizo Jesús en la última cena? Sacó pan y vino. ¿En representación de qué? De su carne y de su sangre. Entonces, de una forma profética, Melquisedec le estaba diciendo a Abraham que la creencia y la salvación del sacerdocio vendría por la fe, en la carne y en la sangre de Cristo, no tanto por las ofrendas y los holocaustos. Por eso hemos dicho en Hebreos, por eso hemos dicho antes, que el perdón de los creyentes era por su debilidad, los que habían entendido este mensaje. Somos débiles y por nuestra debilidad necesitamos hacer estos sacrificios. Vamos a buscar un momento, volvemos otra vez a Hebreos, donde estábamos.
Y ahora nos vamos a mover entre Hebreos y Efesios. Básicamente estos dos. Vamos otra vez a Hebreos, donde estábamos, y vamos a ir 2 capítulos adelante, en el capítulo 7, versículo del 1 al 3. Porque aquí nos dice claramente quién era este Melquisedec. Hebreos 7, versículo del 1 al 3. Porque este Melquisedec, y aquí ya nos dice quién es, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, como hemos leído en Génesis, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, y cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿Y quién es el Rey de Paz? Jesús. Este es nuestro Rey de Paz, el que vino a poner la paz entre Dios y los hombres, no hay otro. Ahora, una vez hemos entendido que estos sacrificios y que todo esto lo tomó Jesús para sí mismo y que era por fe, ¿qué tendríamos que hacer si no fuéramos creyentes? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que creer que Jesús atravesó los cielos y se hizo hombre a buscar a los suyos. Esto podemos encontrarlo en Marcos, capítulo 2 y versículo 17. ¿Os acordáis que os he dicho que el templo o el tabernáculo estaba dividido en 3 partes? El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Así Cristo atravesó los cielos, salió de la tierra, de la primera atmósfera, crució el universo, el lugar santo, y llegó al lugar santísimo, o sea, al tercer cielo, el trono de Dios. Y Él lo separó todo, lo corrió todo. ¿Para qué? Para que con su sacrificio la gente tuviera perdón de pecados. Hemos dicho Marcos capítulo 2, 17. Dice, y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores. Y esa es la obra del sumo sacerdote Cristo en la tierra, venir a buscar a pecadores. O sea, venir a buscar a los débiles, no a los ignorantes ni a los extraviados, sino a los que realmente se encuentran débiles por el pecado y quieren reconciliarse con Dios. La segunda cosa que uno tiene que hacer es creer que este Jesús es el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Este lo sabemos todos de memoria. Primera Timoteo 2:5. Hay otras religiones que, como no lo tienen claro, que el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, es total, necesitan otro mediador. No entienden que el sacerdote era el único mediador entre el hombre y Dios. Ahora este mediador, que es Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec, dice en 1 Timoteo 2, capítulo 5, porque hay un solo Dios, solo uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, no hay nadie más. Unos quieren poner, digámoslo así, a la Virgen María. Otros quieren poner el esfuerzo humano. Otros quieren poner sacrificios y ofrendas. Otros quieren poner dinero. Porque también hay gente que quiere poner dinero y que se cree con su dinero puede comprar el cielo, puede mediar entre Dios y los hombres. Pero la Biblia dice que solo hay un mediador, que es Jesucristo hombre. Por eso es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y por último, creer que este sacerdote mismo, aparte de ser el sumo sacerdote, él mismo es la ofrenda perfecta que se hace hacia Dios. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 5 y versículo 2. Un poquito antes de Timoteo, después de Gálatas, Corintios, Gálatas, viene Efesios. Aquí está. Efesios capítulo 5 y versículo 2.
Él es la ofrenda y Él es el sacrificio. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ya todas esas ofrendas que antes tenían que hacer, como hemos dicho al principio, para perdón de los pecados, cuando nos acercamos a una persona y vamos con un regalito, nos acepta con mejor cara, esa ofrenda ya la hizo Cristo por nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ahora Dios nos escucha porque esa ofrenda es a través de Cristo. Es como si esta pantalla fuera un vidrio grandísimo y cuando el Padre que está delante, yo estoy aquí, le pido perdón, Él me mira a través de Cristo y entonces recibo el perdón. Porque la ofrenda está aquí, no soy yo, yo no tengo nada que ofrecerle que pueda llegar a Él, sino a través solo de Cristo Jesús, que es la ofrenda. Y el sacrificio divino que hizo Cristo Jesús una vez y por todos y para siempre. No hay más sacrificios. No va a morir Cristo 2 veces ni 3 veces, sino que una única sola vez para todos. Esto es lo que yo tengo que hacer para entender el sacrificio de Melquisedec. Y después de creer, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hizo Abraham después de creer? O sea, Abraham creyó que Melquisedec era ese Mesías futuro que vendría a salvarle, que por fe tenía que creer en él. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Le ofreció los diezmos. O sea, primero habló con él, confesó, como dice en Romanos 10:9. Romanos 10:9. Lo primero que hizo Abraham fue hablar con este sumo sacerdote. En Romanos capítulo 10 y versículo 9 nos dice, Romanos capítulo 10 y versículo 9, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Confesar, hablar con Melquisedec. Y después actuó. No solo confesó, sino que luego actuó. ¿Cómo actuó? Dándole los diezmos. O sea, no sirve simplemente decir, Señor, yo te pido perdón hoy por mis pecados y me voy para casa y vuelvo a emborracharme, vuelvo a fumar la María que me gustaba tanto y vuelvo a juntarme con la vecina. Eso no sirve. Es cuando uno pide perdón y luego tiene que actuar como actuó Abraham. Y por eso se le llama el padre de la fe y las enseñanzas de Abraham son muy importantes. Entonces, ¿qué hizo él? Se rascó el bolsillo. ¿Por qué es el bolsillo? Porque es lo que más nos duele, porque es nuestro esfuerzo. Es lo que está representando aquí los diezmos, es el esfuerzo humano. Cuando tú has ido a trabajar, por ejemplo, nuestro hermano que trabaja en el hospital y trabaja toda la semana, llega a final de mes y cobra su salario, qué bueno es ese salario. ¿Por qué? Porque me he sacrificado, he hecho un sacrificio para conseguir ese salario. Y ahora cuando yo cojo de mi salario y se lo entrego a Dios, pues es un esfuerzo que yo tengo que hacer. ¿O no es así? Es un esfuerzo que yo tengo que hacer. Y es lo que está pidiendo Dios, un esfuerzo de que nos apartemos del pecado. De que si realmente creemos en Dios como nuestro Rey y como nuestro Salvador, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de apartarnos. Él lo ha hecho todo, sacrificio, ofrenda, hemos visto aquí tenemos a Cristo delante nuestro, el Padre, nosotros, y a través de aquí nos vemos, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. No puede ser que detrás de Cristo pongamos aquí una pared para que el Padre no nos vea. Esta pared se llama pecado. Esto no podemos hacer, nosotros tenemos que intentar esforzarnos. ¿Que vamos a pecar? Claro que sí, la Biblia lo dice. Justo no hay ni uno. Y ahora que ya hemos dicho lo que tenemos que saber, lo que tenemos que hacer, ahora que sabemos lo que hay que hacer después de creer, y ahora, ¿cómo Melquisedec, Rey de paz, actúa en nosotros? Pues en primer lugar, una vez hemos hecho esto, Gálatas 2:20, está un poquito después de Romanos. Corintios, Gálatas 2:20. Gálatas 2,
20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién vive en nosotros ahora? Cristo. O sea que este sacrificio, este sumo sacerdote que ha hecho todo esto, sacrificio y ofrenda, cuando nosotros creemos en Él y el Padre nos perdona a través de Él, entonces hay un milagro grandísimo que Él entra a morar dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hace lo primero que cuando entra Cristo a morar dentro de un ser humano? Le da paz. Por eso es el Rey de la paz. ¿Y qué paz nos da? Nos da paz con Dios, primero que todo, y paz con nosotros mismos. Cuando hasta que uno no conoce a Cristo, no tiene verdaderamente paz. Paz interior, paz contigo mismo, paz de que sabes que todo lo que acontezca, como hablábamos antes, tiene un propósito y tiene un fin, que es acercarnos a Dios. Esa paz el mundo no la tiene. ¿Qué dijo Jesús? Juan, no lo vamos a leer porque lo conocemos de memoria. Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque su paz es una paz interna. No es una paz con el vecino, con mi padre, con mi madre, con mi tío, con mi mujer, con mi marido. Es una paz diferente. Es una paz con Dios. Cuando te reconcilias con Dios. Y luego tienes una paz contigo mismo. Porque dices, ahora entiendo que todo lo que he hecho mal ha sido borrado. Esa es la paz que tenemos con nosotros. Eso es muy importante. Por eso es el Rey de la paz, Melquisedec, ese sumo sacerdote. Una vez ha entrado a vivir y nos ha dado paz, ahora la tercera cosa que podríamos decir que hace este Rey de paz es Efesios 1:13, unas páginas después de Gálatas. No muchas, 1, 2, 3 páginas después. Efesios 1:13. Lo teníamos ahí. Efesios 1:13. ¿Vale? Este versículo lo dice clarísimo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y cómo se consigue la salvación? Hemos dicho por sacrificios y ofrendas ofrecidas por un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que Él hace el sacrificio y Él hace la ofrenda. Y habiendo creído en Él, que es lo que hemos explicado antes, hay que creer en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces este Rey de paz, que está a la diestra de Dios Padre, pone un sello en cada uno de sus hijos diciendo, ahora es de mi propiedad. Ahora, con mi sangre, que tanto costó, ahora yo pongo ese sello, y ese sello significa que tú me perteneces. ¿Te guste o no te guste? O sea, hablamos en el sentido bueno de la palabra. No estamos hablando aquí de, por ejemplo, cuando se sellaban a los esclavos, que les gustara o no les gustara, tenían que ser de su Señor. Pero en el caso nuestro es voluntariamente, porque nosotros, el Espíritu Santo, nos ha enseñado que somos pecadores y que necesitamos ese perdón y que necesitamos ese sello. Amén. Entonces, somos sellados por el Espíritu. Y ahora, por último, la última pregunta que nos haríamos de este capítulo es, ¿y ahora que soy cristiano, qué tengo que hacer? Ahora ya he creído, ya se me ha presentado Cristo como sumo sacerdote, con las ofrendas, con el holocausto que Él ha hecho por nosotros. Yo he creído, ahora he confesado con mi boca, ahora he sido sellado con el Espíritu Santo, y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso que tenemos que hacer? Primeramente, volvemos otra vez. Hebreos 5:12, donde estábamos al principio. Yo he marcado 3 cosas. La primera, Hebreos 5:12. Porque debiendo sellar maestros,
después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñarles cuáles son los primeros rudimentos. Un nuevo nacido, un nuevo cristiano necesita saber los rudimentos del Evangelio, el principio. No se puede meter en escatología, en profecía de los últimos tiempos, en Ezequiel, en saber las profundidades de Job. No puede ser. Necesitamos la leche del principio. ¿Para qué? Para crecer, lo está diciendo aquí. Los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque cuando un cristiano nuevo, claro, tiene muchas ganas de saber, y quiero saberlo todo, pero tienes que saber lo que tienes que saber primero. La justificación, somos justificados por Cristo, por la fe, la expiación, la salvación, la redención, la glorificación del cuerpo, hay una serie de rudimentos, el bautismo, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que uno tiene que saber. Eso es lo primero que tiene que hacer, que es tener contacto con la palabra de Dios. Eso es lo primero que tiene que hacer un cristiano, tener contacto con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para crecer. ¿Que hay cosas que no entendemos? Poco a poco iremos entendiendo. Poco a poco el Espíritu Santo nos irá abriendo la mente, nos irá capacitando. Pero si el espíritu nuevo que ha nacido en un cristiano no se alimenta, pues se quedará siempre englengue y raquítico, no crecerá. Entonces la primera cosa que tiene que hacer es crecer. Lo primero es alimentarse. La segunda es crecer llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed más bien llenos del Espíritu Santo. Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita un cristiano. Primero, alimentarse para crecer con la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue esta comunión con el Espíritu Santo? Pues hablando. La palabra comunión ya lo dice. Cuando tenemos comunión una persona con otra, es porque tenemos una relación. Si no hay una relación, no puede haber una comunión. Pues tiene que haber primero una relación. Y por último, el último versículo que hemos leído hoy de Hebreos, ¿lo sabéis? Hebreos 5:14, el último. Porque el alimento sólido, ¿para quién es? Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza la madurez? ¿Cómo un cristiano se hace maduro? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Si yo es que estoy gordito y no soy un buen ejemplo. Si fuera atlético, entonces un atleta se pone a hacer pesas, se pone a hacer deporte y ejercita los músculos, y los músculos te crecen y te haces musculoso y te haces fuerte. Yo pues no soy muy ejército, pues tengo mi barriguita. Entonces uno que hace pesas y ejercicios tiene y ejercita sus músculos, y estos músculos se hacen fuertes. ¿Y estos músculos qué necesitan? ¿Leche o carne sólida para mantenerlos? Necesitan carne sólida para mantenerlos, porque si le das leche, al final no tienen fuerza para aguantar. ¿Entendéis? Este es el ejemplo que estoy dando aquí. Porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primero hemos dicho que un cristiano necesita alimentarse. Segundo, crecer. Y tercero, ejercitar los sentidos espirituales. ¿Para qué? Para distinguir cuando la verdad venga o cuando venga la mentira. Porque para un nuevo cristiano y para un cristiano que tenga 40 años en Cristo o que tenga 100, el diablo vendrá con la mentira a engañarnos también. Y si no estamos ejercitados en la verdad, en la palabra de Dios, malamente. Si nosotros tenemos que estar ejercitados en la palabra de Dios, discernimiento del bien y del mal. Y aquí es cuando viene
aquella cosa que viene el tentador a tentarte y te dice, pues bueno, pues te pasa, yo qué sé, no sé, cualquier cosa que viene a tentarte con cualquier pecado, digamos, de índole sexual, de comida, de mil cosas que sabes que, por ejemplo, ahora Maribí, que tiene el tema del azúcar, pues que el tentador viene con una Coca-Cola. Mira, te podías tomarte una Coca-Cola cuando sabe que eso es veneno para ella en estos momentos. Entonces ella dice, no. Yo me estoy ejercitando en el bien y el mal y yo sé que esto es el mal para mi vida. Entonces, cuando pasas esa prueba, resulta que los músculos se han hecho más fuertes y automáticamente cuando lees la Biblia te empieza a dar bistecs, ya no te da leche, va cambiando. Y cuanto más pruebas pasas y más las superas, más te ejercitas. Cuanto más te ejercitas, más lees la Biblia te alimenta más. Cuanto más te alimenta más la Biblia, y es una cadena que no tiene fin. Esto es lo que está diciendo este versículo. Esto es lo que está diciendo este versículo, básicamente. Yo quiero acabar con una lectura en Filipenses 2, del 5 al 11. No voy a añadir nada, porque la misma lectura va a explicar quién es nuestro Rey de Paz, nuestro Melquisedec. Efesios 2... Filipenses 2, perdón. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, formando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Este es nuestro Rey de Paz, este es nuestro Melquisedec. Amén. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tan claro como tú se lo dijiste a los hebreos, nos lo dices a nosotros, que tú creaste un sacerdocio celestial donde el sumo sacerdote no solo era sacerdote para mediar entre tú y nosotros, sino que él era la ofrenda, una ofrenda que tú la recibiste grata y perfecta. Y por esa ofrenda y por ese sacerdote nosotros podemos estar hoy aquí y mañana estar contigo en los cielos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has venido a nosotros a liberarnos, porque tú nos has llamado, porque tú nos has librado de este mundo de pecado. Ayúdanos, Señor, a caminar como tenemos que caminar, en santidad, luchando contra este mundo, contra el pecado, contra los adversarios, sabiendo que no luchamos solos, sino que tú dejaste tu Santo Espíritu con nosotros para que Él nos fortalezca y sea nuestras fuerzas. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a discernir, a que ejercitamos estos músculos espirituales, a que ejercitamos la conciencia para saber lo bueno y lo malo, y así crecer y crecer y hacernos fuertes en tu palabra, hacernos fuertes en ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.